Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Parte. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes a la sesión de clases del día de hoy. También darles la bienvenida a todos aquellos estudiantes que se están incorporando al grupo, ¿no? Me presento entonces, pero antes de, voy a recordarles algo de manera puntual. Recuerden, por favor, seguir ingresando a sus cursos talleres que son por las noches, ¿ya? Recuerden que son herramientas extra para cada uno de ustedes, ¿no? Que les van, en este caso, dar información, ¿no? Algunos tips, datos, etcétera, en base a distintos aspectos, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan aprovecharlo, ¿no? Recuerden que son por las noches, así que si es que no han estado ingresando, dense un tiempito para poder conectarse. Recuerden también que el día de hoy tienen su taller por la noche con el ingeniero Piero Loli a las 9, así que ya saben, tienen una cita educativa también el día de hoy. Bien, chicos, me presento con los que quizás el día de hoy recién están ingresando por primera vez. Soy la profesora Yarumi Saavedra, soy docente del área de comunicación. Ya conmigo vamos a estar trabajando todo este grado. En este caso, y antes de empezar con la clase del día de hoy, algo de manera puntual, algo que quizás ya se ha dicho, pero vale la pena volverlo a recalcar. El ingreso a sus clases, por favor, recuerden es ingresar con su usuario personal, ya con los datos de ustedes, con sus nombres y apellidos. Si en algún momento quizás ustedes ingresan con un usuario diferente, recuerden avisarme. ¿Por qué motivo? Porque todas las clases o las participaciones que ustedes tienen se toman en consideración. Entonces, si por ahí alguien ingresó con un usuario distinto y tal vez pues no me avisó, ¿no? Yo voy a considerar el dato que tengo aquí y al final cuando yo busque al alumno para ponerle sus puntos extra, no lo voy a encontrar. Y esos van a ser puntos perdidos. Entonces, para evitar eso, entonces, ¿no? Me avisan, ¿no? Por ahí, si alguien entra con un usuario distinto, me dicen, profesor, ingresó y tal, solo que ingresé desde otro usuario. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora sí, allá. Para que puedan participar en clase, tienen la opción de levantar las manos, no hay en la misma aplicación del Google Meet, o si desean o no pueden activar tal vez los audios y pueden usar el chat, háganlo con confianza, no hay ningún problema. De todas maneras, siempre estoy al pendiente de ambos medios, ¿ya? Entonces también para que por ese lado puedan participar. Si es que hay algo que quizás no se entiende, algo que quizás tal vez por ahí, no sé, se distrajeron por un ratito y se desconectaron y volvieron y por ahí en el camino se me quedaron, me avisan. Ya, profesor, eso no lo entendí, no sé, ¿no? Y yo lo puedo repetir, no hay ningún problema. Bien, chicos, ahora sí, vamos a observar y vamos a leer, ¿no? La imagen que yo tengo aquí en la diapositiva. Observen bien el gráfico, observen y lean bien el texto también, porque a raíz de ese pequeñísimo texto vamos a estar dando algunas opiniones. Ya chicos, entonces un minutito quizás por ahí para que ustedes puedan leerlo y analizarlo con calma. Ya vamos a... Ah, ok, Ingrid. Ok, ya Ingrid. Ingrid, ¿no? Y ya está. Unos segunditos les doy entonces, ya chicos, unos segunditos para que lo puedan leer.
Bien, chicos, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Listo. Ahora sí, chicos. A ver, vamos a ver aquí lo siguiente. ¿Qué han podido entender de la imagen, chicos, que han observado en la diapositiva anterior? Lo vuelvo a proyectar. Ahí está. ¿Qué podemos o qué han podido entender ustedes de esa imagen, en general, que ustedes están observando y que ya lo han analizado con calma? A ver, ¿qué me dice? Silvia me dice, lo que nos quiere decir es que antes de hablar debemos pensar correctamente lo que vamos a decir. Ok, Silvia. Isaac, que antes de hablar tenemos que pensar lo que diremos, me dice Isaac. ¿Ya? Hola, Ana. A ver, Ingrid, ¿qué hay que pensar y analizar antes de hablar? Ok, Ingrid. José, pensar antes de hablar. Betsa, que tenemos que pensar antes de hablar. Ok, Betsa. Ujú. Lucy, antes de hablar tenemos que pensar porque, bueno, ahí a ver. Tenemos que pensar. Ah, ya, porque si no, me imagino debe decir ahí, ¿no? Lastimamos a los demás. Ok, Lucy. Ya. Ok, Lucy. Erika, hay que pensar antes de hablar. Listo, entonces. A ver, dice la siguiente, Blanca, tenemos que utilizar bien el lenguaje. Jenny, antes de hablar tenemos que pensar bien. Listo, entonces, ¿ustedes consideran que el cerebro y la lengua se conectan? Y miren, si ustedes observan el gráfico de aquí, tenemos a nuestra lengüita y acá está nuestro cerebrito y acá hay como una especie de enchufe. Entonces les pregunto, ¿ustedes consideran que nosotros sí debemos de pensar antes de hablar, chicos? ¿Ustedes consideran que es algo importante? Ya, ok. Ok, me dicen que sí es importante. Ya, ok. A ver, Clarita dice sí, porque no debemos reaccionar de forma impulsiva o emocional. El cerebro representa la lógica, la ética y el filtro de lo que es apropiado decir. Ok, listo. Ya, muy bien, muy bien. Ujú. Ok, tenemos que conectar ambos, ¿no? Cerebro y nuestra lengüita. Listo. Entonces, chicos, todos nosotros, ahora justo por ahí me hablaban de lenguaje, ¿no? Todos nosotros emplearemos nuestro idioma de la misma forma. Obviamente aquí todos hablamos español, pero todos utilizaremos el español de igual manera, todititos, así seremos un copia y pega. ¿Qué me dicen? Que no, ok. Ujú. Claro, definitivamente si nosotros nos ponemos a comparar la forma del uso del idioma en algunas personas, no sé, cada uno tal vez puede comparar, a ver, profesora, ¿cómo lo uso yo? ¿Cómo lo usa mi amigo? ¿Cómo lo usa tal familiar mío? O tal conocido o conocida. Y nos vamos a dar cuenta que hay mucha diferencia. ¿No? Profesora, pero es el mismo idioma. Es cierto, es el mismo idioma, es el español, definitivamente. Pero ¿no? La forma en cómo cada uno lo utiliza varía. ¿Y qué factores consideran ustedes, chicos, que influye para que tal vez el uso no sea el mismo? ¿Qué factores creen ustedes que influyen para que tal vez yo use de una forma el lenguaje, tal vez mi hermanito lo usa de otra forma, tal vez mi abuelo lo utiliza de otra forma? ¿Qué factores consideran ustedes o creen ustedes que influyen para que haya ese tipo de modificación? ¿Qué factores creen ustedes, chicos, que influyen para que haya esa variedad? ¿Qué factores creen ustedes que influyen?
¿Tienen alguna idea? Tal vez hay alguna noción, profesora. Yo he comparado cómo hablo yo y cómo habla mi mamá. O he comparado cómo hablo yo y cómo habla tal vez mi hijito, mi hijita. Y me estoy dando cuenta de varias diferencias. ¿Qué factores influirán entonces, chicos, en estos cambios? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Los niños y los jóvenes adultos no hablamos igual. Ya, Kiara. Los jóvenes y los adultos no hablamos igual. Muy buen punto, Kiara. Lucio me dice el lenguaje, Camila me dice la edad, la cultura, la educación, el entorno familiar y social. Excelente, Camila, ¿no? Muy bien, Camila. Ok, Camila, el lenguaje, me dice Lady. Ya, definitivamente, si nosotros nos ponemos a comparar distintos aspectos de distintas personas, ok, Blanca, Gloria, la cultura y el lenguaje. Hay muchos aspectos que quizás ustedes pueden identificar y me van a decir, ¿no, profesora? No es lo mismo, no es igual, hay diferencias, ¿no? Entonces, esas diferencias son parte del uso que nosotros le damos, ¿no? Y se influyen mutuamente en realidad. Efectivamente, como Blanca nos dice, ¿no? Todos no somos iguales. Y efectivamente eso también es un rasgo distintivo que justamente marca una diferencia. Marca una diferencia. Entonces, ¿por qué les estoy preguntando? ¿Ya? ¿Por qué les estoy preguntando todo ello? Porque el día de hoy nosotros, chicos, vamos a hablar de algo que se vincula con lo que hemos revisado en la clase anterior. Vamos a revisar los planos del lenguaje. Nosotros ya habíamos hablado de esta palabrita, ya habíamos conocido un poco sobre el lenguaje. Entonces, hoy día vamos a ver los planos que lo conforman para que tú sepas diferenciarlos y para que a su vez puedas conocer sus características. Estos planos que hoy día tú vas a ver son planos que quizás tú me dirás, profesora, pero bueno, es parte de una teoría, no algo que quizás está en un libro y en un libro se va a quedar, yo no lo uso, ¿para qué tal vez me va a servir? Y es que en realidad esos planos que hoy día vas a ver forman parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, para poder pasar a ello, recordemos qué es el lenguaje, chicos. ¿Qué es? ¿Qué será el lenguaje? Ustedes ya han revisado ello. Lady, adelante. Lady. Te escucho súper bajito, Lady. A ver, ahí a Lady le he escuchado súper bajo. Lucio, es un medio de comunicación. Bueno, forma parte, ¿ya? Pero ¿qué es el lenguaje, chicos? A ver, recordemos. ¿Qué es el lenguaje? Nosotros ya habíamos definido qué es el lenguaje en la clase anterior. A ver, clarita. El lenguaje, dice, es la capacidad o facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos mediante un sistema de signos. Ya no solo sirve para transmitir información, sino también para estructurar nuestro pensamiento y crear cultura. Muy buen punto. ¿No? Ahí está una definición bastante puntual. Y justo en la clase anterior, cuando hablábamos de sus funciones, se acordarán, decíamos, ¿no? Y les dije, nunca se olviden, el lenguaje es una facultad exclusivamente del ser humano, ¿no? Y les explicaba por qué.
¿no? Y revisábamos, ¿no? Que todo nuestro proceso de evolución, ¿no? Que aprendíamos las vocales, que luego el abecedario, que luego las sílabas, ¿no? Y todo este proceso hasta llegar a la parte compleja de la creación de textos, ¿no? Entonces, recordarán todo ese camino que nosotros hemos recorrido, ¿no? Para poder pulir esta capacidad con la que nosotros ya nacemos. Entonces, hay que recordar eso, ¿no? Que el lenguaje es una capacidad o facultad exclusivamente humana. muy bien, por ahí Clarita, Silvia también. Ahora, ese lenguaje es algo universal. No ustedes recordarán que les pregunté, yo recuerdo, les dije, solo el peruano utilizará el lenguaje y ustedes me decían, no, profesora. Y efectivamente, el lenguaje es universal, ¿no? Esa de hecho es una de sus características, que el lenguaje es universal, que todos los seres humanos del mundo hacemos uso del lenguaje. Pero este lenguaje ya va a estar constituido, formado por dos planos. ¿Cuáles son esos planos? La lengua, que es básicamente un sistema convencional, es decir, un sistema arbitrario que va a estar compuesto o articulado por los hablantes que pertenecen a una misma sociedad, y el otro plano es el habla, que este ya responde más bien a un uso práctico del idioma, pero que se realiza a través de la pronunciación, ¿correcto? Que se realiza a través de la pronunciación. Listo. Profesora, ¿me lo puede explicar un poco más a profundidad? Claro que sí. Ya, ahora te lo voy a detallar para que diferencies bien lo que es habla de lo que es lengua y de lo que es lenguaje. Muchas veces yo he escuchado que a veces creemos o creíamos que lenguaje y lengua son lo mismo, ¿no? Que eran exactamente igual y en realidad no es así. Sí tienen una relación bastante estrecha, definitivamente, estos tres conceptos, lenguaje, lengua y habla, pero no son lo mismo. Cada uno de estos tres tiene sus propias características y tiene sus propias funciones. ¿Ya? Vamos a hablar o empezar con lo que es la lengua. Vamos con lo que es la lengua. La lengua, chicos, para empezar, ya tiene cuatro características principales, ¿correcto? Para empezar, la lengua es teórica, chicos. ¿Por qué teórica? Porque todas las lenguas tienen una normativa. Si nosotros comparamos el español, el inglés y el quechua, ya solamente para tomar un ejemplo, tendrán las mismas reglas, chicos, ustedes que llevan clases de inglés, que son hablantes del español, y quizás alguno de ustedes domina o sabe un poco de quechua, ¿serán o tendrán estas tres lenguas la misma normativa? ¿Tendrán las mismas reglas? Muy bien, son diferentes. Cada una de las lenguas tienen sus propias estructuras. Es por eso que la lengua, les decía, no es un signo convencional. ¿Por qué? Porque la sociedad que lo practica, o sea, los hablantes del inglés, los hablantes del español, los hablantes del quechua, los hablantes del aymara, del shipibo, etcétera, responden a una teoría. Por eso es que la lengua es teórica, porque tiene sus propias normativas. Y es por eso también que hacemos o conocemos el famoso diccionario. El diccionario es un libro que, vamos a decir, que tiene en su interior un bloque de palabras que forman parte de una lengua. Nosotros tenemos nuestro diccionario del español. Los que son hablantes del inglés tienen su diccionario de inglés y que seguramente también ustedes en casa tienen un diccionario bilingüe. Y lo mismo, si nosotros revisamos otras lenguas a nivel mundial, toda lengua tiene sus propias normativas. La lengua también, chicos, es social. ¿Por qué? Porque la lengua es compartida por una comunidad lingüística. ¿Qué es una comunidad lingüística? Sencillamente, te lo resumo en una palabra, hablantes. Todos nosotros
somos o pertenecemos a una comunidad lingüística. ¿Cuál es nuestra comunidad lingüística? El español. Nosotros somos hablantes del español. Somos una comunidad. Y esa lengua, que es el español, es la que nos permite interactuar. A mí, yo puedo conversar ahorita con Lady, puedo conversar con Angie, con Erika, con Gloria, puedo conversar por ahí con Blanca, puedo conversar con todos ustedes. Por eso es que la lengua es social, porque nos permite la interacción a nivel de sociedad, ¿correcto? ¿O es que solo el español lo uso yo y no ustedes? Y ustedes están prohibidos de usarlo. ¿Todos o solamente yo utilizo la lengua? Todos. No. Todos utilizamos la lengua, ¿no? Porque todos interactuamos, Todos, todos sí. hablamos, todos formamos parte de la misma sociedad. Entonces es justamente esta lengua la que nos permite poder intercambiar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera característica de la lengua, chicos, es más o menos fija. ¿A qué me refiero con esta característica? Que la lengua en algún momento de la historia puede modificarse. En algún punto puede presentar variantes. ¿A qué me refiero? Hay algunos vocablos que tal vez de acá a unos siglos más adelante se modifiquen, cambien. Por eso es que más o menos fija. Si no hubiese ningún cambio en ningún momento, en ningún periodo, la lengua sería fija, o sea, no cambiaría en absolutamente nada. Pero en determinado punto sí se puede producir un cambio. Pero este punto, pues no es dentro de 10 años, 20 años, no, sino son siglos. Entonces, más o menos fija. Y la cuarta característica, chicos, la lengua es psíquica. ¿Por qué es psíquica? Porque se produce en la mente. Esa normativa que hace ratito te hablaba, no esas reglas del idioma de nuestro español en nuestro caso, son en este caso esas reglas de que se escribe con mayúscula, de que primero va tal parte, luego pongo tal cosa. Todo se produce aquí en la mente. Cuidado sus audios, por favor. Cuidado sus audios. Ahí por ahí, Jorge, ten cuidado, por favor. Todo se produce aquí, en la cabecita. Es por eso que cuando a ti te preguntan algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, llegas a tu trabajo y alguien te pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Te lanzaron una pregunta, tu mente actúa rápido y en tu mente se produce todo un ordenamiento rapidísimo para que ese ordenamiento se pueda materializar. Pero todavía no hablamos de la materialización. Pero ahorita nos concentramos en el ordenamiento mental que todos nosotros hacemos antes de hablar. Cuando a ti te pregunten algo, cuando a ti no sé, te pidan tu opinión para algo, etcétera, todo lo produces en la mente, porque en tu mente está toda la normativa del español. Hasta para escribir, todo está aquí. Entonces, la lengua, ojo, la lengua es teórica, es social, es más o menos fija y es psíquica, ¿correcto? 4 características. Vamos con el habla, pero antes ¿tienen tal vez alguna consulta o duda con alguna de estas 4 características? ¿Alguna duda quizás con alguna de estas características, chicos? ¿Ninguna? Ya, listo. Ninguna, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien, avanzamos entonces con lo que es Ya, Talía, ¿cuál de los apartados? Por ahí quizás no lo entendiste muy bien, Talía. Confírmame por el chat. A ver, un minutito ya, chicos, en lo que Talía me contesta. Ah, ya. Ok. Entonces, aquí, algo rápido, ¿ya, Talía? Y también a los demás les va a servir para que quede más claro.
La primera característica que es que la lengua, ojo, estamos hablando de la lengua. Recuerda que hoy día vamos a revisar lengua y habla, pero vamos a hablar primero de lo que es la lengua. La lengua es teórica, porque toda lengua tiene normativas, tiene reglas, tiene, en este caso, formas de uso, ¿no? Por eso es que tenemos un diccionario. Ese diccionario te regula cómo se escribe una palabra, qué significa esa palabra, en qué contexto usas la palabra, ¿no? Y esas palabras dentro de la formación de una oración también nos menciona cómo es y en qué parte o en qué espacio debe ir considerado. Entonces, la lengua es teórica. En nuestro caso, es el español. ¿No? Hablando de nosotros como sociedad es el español. Ese español tiene normas, tiene reglas, ¿correcto? Es por eso que la lengua es teórica y ahí lo dice, escrita y analizada por normas. Ya escrita y analizada por normas, por normativas, por reglas de gramática. La lengua es social, segunda característica, ¿ya? La lengua es social porque pertenece y es compartida por una comunidad lingüística, es decir, es compartida por un grupo de hablantes. Justo les decía, ¿no? Nosotros formamos parte de una misma comunidad lingüística porque compartimos una lengua, que es el español. ¿No? Esa es nuestra lengua y compartimos esa lengua porque es la que nos permite poder interactuar. ¿No? Cuando ustedes conversan con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, tal vez con las personas del mercado, de la calle, etcétera, pertenecen a una misma comunidad lingüística porque todos los miembros comparten el español. Todos hablan la misma lengua y por lo tanto todos pueden interactuar sin ningún problema. Tercera característica, es más o menos fija. ¿Por qué motivo? Porque en algún punto esta lengua va a modificarse. Por ejemplo, si nosotros vamos a tiempos antiguos, se utilizaba la palabra farina dentro del vocabulario de los hablantes del español. Farina. Y esa era una palabra que pertenecía a un vocablo que estaba considerada, que estaba normada, etcétera. Pero ¿qué ha pasado con esa palabra? Han pasado siglos para que hasta la actualidad esa palabra ha sido modificada, ha tenido una pequeña variación. Nosotros actualmente no utilizamos la palabra farina. Ya es más, esa palabra está en desuso para nosotros porque no forma parte de nuestra lengua actual. Nosotros hemos modificado esa palabrita farina a la palabra harina. Ya no es farina, farina era antes, ahora es harina. Entonces, ¿por qué nos dice que la lengua es más o menos fija? Porque en algún momento que va a conllevar siglos, así como ha pasado con esta palabrita, va probablemente a existir un cambio, una modificación. Ya tal vez va a haber alguna palabra que así como farina va a evolucionar a la palabra harina. Y eso es parte de la lengua, es parte del idioma, no hay ningún problema. Por eso es que es más o menos fija, o sea, hay esa probabilidad de cambio. Si no existiese esa probabilidad, nos dirían que la lengua es fija, o sea, que nunca va a cambiar, que nunca va a sufrir modificación ni cambio. Pero en este caso, sí, hay una mínima posibilidad abierta a un posible cambio, pero que probablemente ni yo ni ustedes lo vamos a llegar a ver, ¿no? Tal vez de las futuras generaciones, probablemente, puede ser. Y finalmente la lengua es psíquica, ¿no? Porque todo se produce en la parte mental. Todas las reglas del español, cuándo debes tildar una palabra, qué palabras se escriben con mayúscula, dónde va un punto, cuándo utiliza signo de interrogación, cuándo utiliza signo de admiración, cuándo utilizas tal palabra, en qué contexto utilizas tal palabra, qué significa tal palabra. Toda esa información de gramática, de normativa, etcétera, está almacenado en tu cabecita, en tu mente. Es por eso que es psíquica. Toda esa normativa está aquí. ¿No? Por eso es que les decía, cuando ustedes les preguntan algo, les conversan de algo, cuando les piden su opinión respecto a algo,
Toda esa respuesta que ustedes van a dar primero se estructura en la mente, se forma aquí. Por eso es que hace ratito les decía, ¿hay conexión entre la lengua y el cerebro? Sí, porque primero está tu cerebro tiene que hacer todo ese trabajo pesado para que luego tú recién puedas ir a la parte de la práctica, es decir, para que recién puedas hablar. Pero antes de hablar, primero todo se organiza aquí, se almacena aquí, se estructura aquí. Aquí lo tenemos preparado para que luego recién se pueda decir. Ahora sí se entendió estas cuatro características, chicos. Ahora sí quedó más claro. Sí, me parece que ahora sí. Listo. Eso es la lengua. Vamos ahora con el habla. Vamos ahora con el habla. El habla también tiene cuatro características. ¿Cuál es la primera característica, chicos? Que el habla es práctica o práctico. ¿En qué sentido? Que el habla ya es la parte concreta de la lengua. Hace rato te decía, ¿no? La lengua es teórica, en tu cabeza está almacenada la normativa del español, que en tu cabecita tienes las reglas del idioma, ¿no? En tu cabecita. Pero el habla ya es práctico, porque el habla ya es la materialización de la lengua, porque aquí ya tú haces la pronunciación. Aquí ya tú hablas. Por eso es que es habla. Ya lo materializas, ya lo haces de manera concreta. El habla es individual, chicos. La lengua era social porque todos nosotros la compartimos, la utilizamos para hablar e interactuar. Pero el habla es individual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros lo realiza de manera personal. Yo no puedo hablar por Jorge, yo no puedo hablar por Kiara, yo no puedo hablar por Saori, yo no puedo hablar por Erika. Yo hablo por mí y para mí. Y cada uno de ustedes realiza esta acción de manera individual. No, ninguno de ustedes me puede decir, profesora, yo soy los labios de mi hijo porque yo hablo por él. O yo soy la voz profesora de mi pareja porque yo hablo por él o por ella. No se puede hacer eso. El habla es individual porque cada uno de nosotros lo ejecuta, lo practica o lo dice justamente de manera personal. El habla sí es variable, chicos. El habla sí puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes, puede ser círculos sociales, diferentes roces sociales, ¿no? Profesora, tal vez yo me dedico a tal rubro y yo he aprendido vocabularios, palabras que pertenecen a ese rubro y que quizás otros no comprenden. ¿No? Entonces, cada uno, si nosotros nos ponemos a comparar cómo hablo yo, cómo habla tal vez Saori, cómo habla por ahí Gloria, cómo habla Ingrid, cómo habla Camila, todos nosotros tenemos una forma diferente. Por eso es variable. Y eso también influye, en este caso, nuestro propio contexto, ¿no? Ustedes se deben haber dado cuenta, y en los jóvenes sobre todo, aunque en realidad todos estamos propensos a esto, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tal vez si en algún momento tú has analizado a alguien y te has dado cuenta, tal vez tu propio hijo, tu propia hija, o tal vez tú mismo, ¿no? Cuando te empezabas a rodear de determinado grupo de personas, tal vez tu forma de hablar se volvía un poco más, tal vez llena de jergas, ¿no? Qué sé yo. Y cuando cambiaste de ese roce social, tal vez empezaste a como que juntarte con otro grupo de amigos, te dabas cuenta que tu habla se volvía tal vez un poco más instruido, ¿no? Un poco tal vez más con una característica diferente. Entonces, hay esa variabilidad, hay esas modificaciones. Y finalmente, el habla es psicofisiológica. ¿Por qué? Porque como hace rato te decía, el habla es la materialización de la lengua. La lengua se produce en la mente. Aquí se ordenan tus ideas, se ordenan tus pensamientos, se acomodan tus oraciones. Y cuando tú las empiezas a decir, cuando tú las empiezas a pronunciar, ya estás hablando del habla. ¿Por qué? Porque estás utilizando o conectando la mente con el aparato fonador para que te puedas manifestar. Sin el aparato fonador, es decir, sin las cuerdas vocales, etcétera, tú
no va a pasar de lengua, no se va a quedar aquí todo y no vas a tener forma de comunicarlo. Entonces tú haces uso del habla, ¿no? El habla es como que, vamos a decir, el altavoz del cerebro, ¿no? A través de los labios, de la voz, del timbre de voz, que tú y yo y que todos usamos para poder manifestar eso que pensamos, que creemos, que deseamos, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es que el habla es psicofisiológica. Se junta la mente con el aparato fonador para que se pueda decir. Entonces son diferentes. El lenguaje es algo universal, es grande, todo el mundo lo usa. La lengua se va a diferenciar por el espacio en donde se practica. Por eso es que cuando hablamos de lengua hablamos de hablantes del español, del inglés, del italiano, del ruso, del portugués, del francés, del turco, de no sé, del chino mandarín, etcétera. Hay diferentes lenguas y en estas lenguas cada individuo hace uso de su habla. ¿Se entiende, chicos, esos tres conceptos? Lenguaje, algo universal. Lengua, algo social, o sea, por espacios, por grupos. El habla es por persona. ¿Se entiende, chicos, estos tres conceptos, lenguaje, lengua y habla? ¿O tienen alguna consultita o alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Algo que quizás por ahí deseen preguntar, chicos. ¿Dudas o todo está claro? Todo está claro, Miss. Todo claro, listo. Entonces, recuerden, cuando alguien a ustedes les dice, ay, esto es lengua o esto es habla o esto es lenguaje, el lenguaje, recuerda, es todo el mundo. El lenguaje abarca a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. La lengua se divide por sociedades, por grupos o comunidades lingüísticas, hablantes del español, hablantes del inglés, hablantes del quechua, hablantes del italiano, hablantes del ruso, no lo sé. Esas son lenguas. Y cada lengua tiene su comunidad. Y el habla es de manera individual, o sea, por ser humano, por uno. Mi comunidad del español, listo, todos compartimos la lengua, todos hablamos español, pero cada persona utiliza el español a su manera, de manera particular. Tal vez un hablante del español le gusta hablar en puras jergas. A otro le gusta tal vez hablar con términos un poco más, más técnicos. Otro quizás utiliza el español de una manera más familiar. No, eso ya es el habla. Varía de persona a persona. Listo, entonces recuerda eso y no vuelvas a confundir lenguaje con lengua o lengua con habla, porque son distintos. Cada uno tiene su propio, ¿cómo decirlo? Cada uno tiene su propio enfoque. Cada uno se desarrolla o se representa de manera diferente. Elía, ya, ¿qué parte tal vez por ahí te perdiste, Talía? Por ahí también leía Blanca, me parece. ¿Qué partecita para poder avanzar, chicos? Tenemos 3 puntos que ver todavía. Variable. Ah, ya. Talía, yo te pregunto, ¿tú hablas igual que tal vez tu papá? ¿O hablas igual que tal vez tus abuelos? No, correcto. ¿Hay un cambio o no hay un cambio en cómo tú te expresas y cómo te expresas con tu abuelo, por ejemplo, tu abuelita? Hablan diferente, ¿no es así? No es la misma, pero ambos hablan español, profesora. Hablo español yo, habla español mi abuela. Listo. Pero tu forma de hablar es variable, o sea, es distinta a la forma en cómo hablan tus abuelos, pese a compartir la misma lengua, o sea, el habla cambia. Supongamos, yo me empiezo, Talía, tú te empiezas a juntar con personas que son delincuentes, personas que se dedican al mal vivir, que hablan con groserías, palabras soeces. Talía, te pregunto, ¿tu lengua va a cambiar o no va a cambiar
por vincularte o por empezarte a rodear de esas personas. ¿Qué me dices? ¿O qué me dicen los demás? ¿Va a empezar o no va a empezar a cambiarse, a variar mi lengua? Mi habla, perdón. Mi habla va, tal vez, profesora, yo hablo bien, ¿no? Profesor, tengo mi forma de hablar, etcétera. Pero por ahí me desvío del camino y me empiezo a juntar con personas que hablan con groserías, con jergas, con palabras soeces. Sin querer queriendo se me va a pegar. Y sin darme cuenta, voy a empezar a hablar como esas personas. Va a variar, va a cambiar. Pero si por ahí, profesora, ya me di cuenta de que estoy siendo muy grosera, de que estoy hablando tal vez muchas jergas y ya no me gusta y cambio mis amigos, tal vez me empiezo a juntar con personas que son más estudiosas, ¿no? Tal vez son un poco más técnicas, ¿no? ¿Va a volver a, no, a cambiar el habla o no va a volver a cambiar el habla? Vuelve a cambiar, ¿no? Poquito a poco empiezo a dejar de hablar groserías y empiezo a regular otra vez mi habla. A eso me refiero cuando digo que es variable, porque cambia de persona en persona. Así como quizás tú me puedes decir, profesora, yo utilizo mi habla de manera adecuada, etcétera. Yo sé que tú conoces a personas que el habla lo utilizan con groserías. Ahí está el cambio. Por eso es que decimos que es variable. Hay personas que utilizan el habla o su habla es con groserías, pero también hay personas, como tal vez muchos de nosotros, que utilizan su habla de manera coloquial, ¿no? De una manera familiar, de una manera común, ¿no? Como nosotros lo venimos usando. A eso me refiero con que es variable. A eso me refiero con que es variable. Ahora sí lo entendimos más, Talía, esa característica. Blanca, también esa característica sí se entendió mejor cuando hablamos de que el habla es variable. Ahora sí se entendió. Listo. Si no hay habla, no hay materialización de lengua, es decir, todo se quedaría aquí. Es como si yo te pongo a ti una cinta o te pego con tus labios. Imagínense, te echo ahí un pegamento ultra fuerte y te quedas sellado los labios. Ya no haces uso de tu aparato fonador. Por eso es que te decía que el habla es práctica y es psicofisiológica, porque solamente está la mente. Si yo te sello los labios, tú no tienes forma de decir lo que estás pensando. Te quedaría aquí nada más. No tendrías medio, un medio tal vez verbal, para que tú me digas, profesora, no entendí, o profesora, que tengo una pregunta, profesora, yo opino esto. Si yo te pego los labios y ahí bien fuerte, va a ser mental nada más. Tu habla se pierde en ese sentido porque el aparato fonador no estarías utilizándolo. ¿Ya? Por eso es que te decía que el habla es psicofísica y es práctica, porque ya haces uso de tus cuerdas vocales, de tu timbre de voz, para expresarle al mundo lo que tú quieres, deseas, te incomoda, te hace sentir de una manera o de otra. Ahora sí, un poquito más claro lo que es el habla, chicos. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Listo. Sí, sí. Ahora sí, vamos con las variantes de la lengua, es decir, con los idiomas. Vamos con esta variante de la lengua. Son 3 variantes importantes. La primera variante es el dialecto. ¿Ya? ¿Qué es el dialecto? El dialecto, chicos, también es conocido o conocida como la variante diatópica. ¿Por qué? Si nosotros comparamos el español en las distintas partes del mundo, Perú, Argentina y Chile, por ejemplo, ¿es el mismo español en los 3 países? Perú, Argentina y Chile. No es el mismo español. Cambia. ¿No es así? Varía. Vamos con el quechua. ¿El quechua es único en todo el Perú o hay variaciones? ¿Qué me dicen? ¿El quechua es único, es uno solo para todo el Perú o hay variaciones? Hay variaciones. Muy bien, chicos. Esas variaciones se dan según el espacio en donde se practica el idioma. En el caso del quechua,
Hay quechua central, hay quechua sureño, hay quechua huaylino, quechua conchucano, y esas variaciones se dan según el espacio geográfico donde se practica. Eso es el dialecto. ¿Qué variaciones tenemos dentro de estos dialectos, chicos? Hay una variación fonética, es decir, en la entonación y en la pronunciación de las expresiones. Por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, señor Juan, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Juan, mucho gusto me da gusto volver a verlo, etcétera. Pero hay determinados espacios en el Perú que son hablantes del español que no dicen señor Juan, sino dicen señor Juan. Y nosotros a veces seguramente decimos, oye, pero así no se pronuncia, ¿no? Seguramente ustedes muchas veces cuando han escuchado a alguien dicen eso, ¿no? Así no se dice, ¿no? Pero eso es una variante. Forma parte del dialecto. Señor Juan es un dialecto fonético. Un dialecto léxico está asociado con las palabras. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la mujer, en Argentina se le dice mina. Y aquí en Perú se le dice, por ejemplo, ¿no? Tal vez hablando un tema de jergas, flaca, ¿no? O la palabra cerdo, por ejemplo, ¿no? Y para nosotros es cerdo en nuestro diccionario. Pero, por ejemplo, para los de Venezuela se les dice tunco o se les conoce como tunco. En Colombia se les conoce como marrano. Eso también es una variante léxica. No es así como cuando para nosotros es palta y para México es aguacate. O para nosotros es maní y para otro país es cacahuate. No, esa es una variante. Semánticamente, cuando cambia, en este caso, la definición de la palabra. Por ejemplo, para nosotros piña es una fruta. ¿No es así, profesora? He comprado mi piña en el mercado. Ah, una fruta. Pero para los de Argentina, piña significa puñete. Me dio una piña, ¿no? O sea, me dio un puñete para Argentina. Y para Salamanca, piña significa que es la cresta del gallo. Entonces, miren cuánta variación hay en cuanto al significado de la palabra piña, ¿no? Piña para nosotros es fruta, para Argentina es puñete, para Salamanca es otra cosa, y así se puede, tal vez si nosotros hacemos una revisión, va a haber distintos tipos de significado para una misma palabra. Morfológicamente, hay expresiones, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado a alguien decir, señorcito, dame pastillita, ¿no? Pero nosotros diríamos, profesora, es señor, dame una pastilla, ¿no? Para nosotros. Pero morfológicamente hay esa variación en algunos lugares que no se expresan así, sino utilizan tal vez el diminutivo, señorcito, ¿no? Dame pastillita. Y sintácticamente, es decir, en el orden de la oración, nosotros decimos, ¿no? El fruto de la selva. Pero, por ejemplo, quizás tengo aquí alumnitos que tal vez son de la parte de la selva. Ellos, por ejemplo, es muy común que por ahí haya expresiones como de la selva su fruto. O sea, haya un cambio en el orden, vamos a decir, de la oración, ¿no? Lo ideal, según nosotros, sería el fruto de la selva o su fruto de la selva. Pero en algunos lugares hay o hacen cierto tipo de cambio. Y eso es un dialecto sintáctico. Entonces, los dialectos, chicos, si es que alguien en algún momento les pregunta, los dialectos son variaciones de la lengua según el espacio en donde se practique. Por eso es que en el territorio peruano utilizamos el español de una forma. En el espacio geográfico de Colombia, el español lo utilizan a su manera. En el espacio geográfico de Chile, el español lo utilizan también a su manera. Entonces, varía según el espacio en donde se hable la lengua. ¿Se entiende esta primera variante, chicos? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Listo. Sí, Segunda variante, chicos, el sociolecto, que también es conocida como variante diastrática. Está vinculada
como el propio nombre lo dice, con los estratos sociales. Por eso es sociolecto. Tenemos tres usos. El nivel subestándar, estándar y superestándar. Te lo pongo con ejemplos para que me entiendas. En el nivel subestándar, que es la base, que es como que está por debajo de, están ubicadas todas las palabras o personas que utilizan un vocabulario vulgar, un vocabulario soez, un vocabulario con jergas, que por lo regular se puede clasificar a aquellas personas, pues no, que quizás pertenecen a estratos donde no están para nada instruidos, no han tenido ningún tipo de educación, entonces ellos utilizan ese lenguaje a base de ello, ¿no? Ellos utilizan un nivel subestándar, o sea, están aquí abajito, ¿ya? El nivel estándar, que es el segundo escalón, están todas las personas que utilizan o usan la lengua en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en ese nivel. Cuando tú dices voy a ir al mercado a hacer mis compras, a ver, voy a la tienda, voy a comprar un sol de pan, cómo te ha ido en el trabajo, cómo estás el día de hoy, qué vamos a almorzar, qué cocinamos mañana, ¿no? Entonces, todo lo que corresponde a nuestro habla cotidiano, nuestro habla familiar, eso está en el nivel estándar. Y en el nivel súper estándar, que sería el tercer escalón y el que está en la cúspide, vamos a decirlo así, están ubicadas las personas que hacen uso de un vocabulario técnico, de un vocabulario rebuscado, de un vocabulario más alineado tal vez a palabras un poco, tal vez que nosotros no conocemos el significado, pero esas personas sí. Los literatos, los investigadores, ¿no? Personas que están dentro de eso son más precisos o utilizan un lenguaje más elegante para expresarse, ellos están en el nivel súper estándar. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven una entrevista de Mario Vargas Llosa, si por ahí alguien quiere buscar en YouTube, a él, por ejemplo, lo vamos a ubicar en este nivel súper estándar, ¿no? Porque él hace uso de una lengua bastante precisa. No es muy exacto con las definiciones o los términos que él utiliza en su expresión. Entonces, el sociolecto, variante diastrática, se refiere a lo social. Subestándar, estándar, superestándar. ¿Listo? Son tres niveles. ¿Se entiende esta variante? El sociolecto. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Sí? Listo. Y vamos con la tercera variante, el idiolecto, también conocida o conocido como variante diafásica. Y justamente esa tercera variante, el idiolecto, se vincula con la pregunta que al inicio les hice. ¿Qué factores influyen para que haya ese tipo de variedad en el uso de la lengua? Y por ahí me respondieron algunos, y sí, acertaron. Este idiolecto es una variante que se da según la edad, según el género y según la ocupación. Según la edad, ¿por qué? Porque si nosotros comparamos el vocabulario de un adolescente de 14, 15 años con el vocabulario tal vez de un adulto de 30, 40 años, vamos a encontrar que hay mucha diferencia. Si comparamos el vocabulario de un joven de 20, 25 con una persona de 80, 70 años, hay mucha diferencia. No, imagínense que un jovencito de 17 años le diga a su abuelo de 75 años, por ahí tal vez me voy a ir de juerga con mis causas, ¿no? Por ejemplo. ¿Este abuelito creen ustedes que lo va a entender? ¿Que va a comprender lo que su nieto le está diciendo? ¿Le va a llegar a entender si su nieto le dice me voy de juerga con mis causas? No le va a entender. ¿Qué cosa le va a decir? ¿No? Se va a quedar tal vez ahí pensando, mirando qué cosa es eso, ¿no? Seguramente, otro ejemplo, ¿no? Los jovencitos que ahora por redes sociales utilizan palabras nuevas como el gosteo, como, bueno, no sé otros términos, ¿no? Y a veces los que son papás les hablan con esos términos sus hijos y ustedes se quedan, ¿qué es eso? Porque no lo entendemos, ¿no? Entonces, ahí vemos la variante según la edad. Según el género, la mujer y el varón
según la mujer y el varón, chicos, tienen formas diferentes de usar su lengua. Claro ejemplo, cuando van de compras. Cuando entre amigas o con tu hija, con tu mamá, vas a hacer tus compras de tu ropa, tu casaca, tu polo, tu no sé, tú te pruebas la ropa y tu mamá, tu amiga, tu hija te dice, oye, te ves bonita, sí te da bien, a ver, no, si ese color te queda lindo, no sé qué. Pero yo te pregunto, si entre caballeros van a comprarse una camisa, un pantalón, una chompa, ¿también se tratarán de la misma manera? También tu amigo, tu hijo, qué sé yo, entre caballeros, te va a decir, oye, sí, te queda regio, el color te da muy lindo. Definitivamente no. No es así. Acá los que son caballeros y han ido tal vez de compras con sus hijos o con algún amigo, ¿no? Para que les ayuden a escoger, no utilizan la lengua de esa forma. No se probaron, así te queda bien, listo, así, punto. En cambio, las mujeres no. Entonces, ahí también vemos una distinción de género, ¿no? Femenino y masculino, esa variante. Y según la ocupación, ¿no? Yo acá seguramente tengo personas que se dedican a muchos rubros, ¿no? Porque ustedes trabajan, quizás alguien acá se dedica al rubro tal vez de la cocina, otros tal vez se dedican al rubro de la parte de la oficina, no lo sé, ¿no? Entonces, según la ocupación que cada uno desempeña, maneja un vocabulario. Ustedes al terminar su formación secundaria van a seguir estudiando, ¿no? Tal vez quieren ser contadores, quieren ser administradores, quieren ser abogados, quieren ser profesores, quieren ser ingenieros, quieren ser enfermeros, farmacéuticos, no lo sé. Y según la ocupación a la que se dediquen, van a tener un vocabulario especializado, ¿no? Yo no puedo mandar a un abogado a un congreso de ingeniería mecatrónica porque no lo va a entender, ¿no? O a un ingeniero civil no lo voy a mandar a una capacitación de docentes porque tampoco va a entenderlo. Entonces, también hay esa variación según la ocupación en este caso, del hablante. Entonces, esta tercera variante que es el idiolecto, ¿se entendió, chicos? ¿Se comprendió? ¿Todo claro? Con el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. Listo. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? ¿No tienen ninguna consultita? Listo. Pregunto yo entonces, el tiempo se nos ha ido súper rápido. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? Respuestas rápidas entonces, ¿ya? Para poder ya ir terminando. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy en clase? ¿Sobre qué? Principalmente, muy bien, Luz, hemos hablado sobre lenguaje, hemos hablado sobre lengua y sobre habla. Muy bien, Lucy, Omar y Talía, correcto. ¿Cómo hemos aprendido, chicos, sobre estos tres aspectos importantes? Betsy, sobre las variantes también, ¿no? Definitivamente. Adriano, ya, sí, muy bien. ¿Cómo hemos aprendido, chicos, sobre estos tres conceptos, ¿no? Lenguaje, lengua, habla y después sobre las variantes o variaciones de la lengua? Muy bien, a través de sus características, ¿no? Claro. A diferenciar. Lengua, lenguaje y habla son cosas diferentes. Y claro, tienen un lazo estrecho, pero cada uno tiene su propio enfoque. Muy bien. ¿Para qué les va a ser útil, chicos, haber aprendido sobre toda esta información? ¿Para qué les va a servir? ¿Para qué les va a ser útil todo lo que hemos revisado el día de hoy en clase, chicos? ¿Para qué les va a ser útil? Haber revisado o haber aprendido lo que es lengua y habla, ¿no? Particularmente el día de hoy. Ya, para ampliar lo que es ese aprendizaje sobre cómo usarlo mejor en la vida cotidiana, para establecer las diferencias entre lengua y habla. Claro que sí, ¿no? Y esto además forma parte de nosotros. Nosotros no podemos existir sin lengua y sin habla. No se podría. Forman parte de nuestra esencia social e individual también. Muy bien, chicos. Agradecerles por su asistencia a clases, que tengan un bonito fin de semana. Mañana son las elecciones, chicos, hay que decidir y elegir a conciencia.
¿Listo? Cuídense, chicos, y los espero en la próxima sesión. Buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos. Cuídense. Hasta luego. Chao, Miss, Hasta luego, cuídate. profe. Chao, chicos. Cuídense. Chao, Hasta luego, chao. Miss. Cuídense.